Si les parece bien, vamos a iniciar con la sesión, la cual la tenemos diseñada en razón metodológica de la siguiente forma. Voy a iniciar yo con la exposición y me voy a centrar propiamente en las generalidades de lo que es una acción de inconstitucionalidad y en la forma en la que llegó a la Suprema Corte de Justicia. Además, les voy a hacer la narrativa de los conceptos de invalidez que se hicieron valer y de alguna manera cuál fue la materia prima de interpretación de nuestra Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional. Y cuando comencé a hacer el diseño de la sesión, lo más sencillo que existe para poder dar una explicación entendible es hacerlo mediante preguntas y respuestas. Por esa razón, voy a hacer una serie de preguntas que giran en torno al tema y me voy a centrar en dar respuestas sencillas, aunque sé que hay muchas personas en el foro que son personas especializadas en la materia. Sin embargo, no todas las personas que están siguiendo esta transmisión tienen esa pericia en materia de acciones de inconstitucionalidad. Vamos a dividir las sesiones en unos 15 o 20 minutos de una primera intervención. El maestro Jesús, por su parte, les va a narrar los argumentos de la Corte, los considerandos de la sentencia, y al final vamos a hacer un intercambio de apreciaciones sobre la interpretación y la argumentación constitucional que llevó a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, voy a iniciar con la pregunta más sencilla. ¿Qué es una acción de inconstitucionalidad? O el término correcto es acción abstracta de inconstitucionalidad. Es un proceso constitucional que está establecido en la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución. Su origen se remonta a la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994. Esta gran reforma judicial que consolidó a nuestra Corte como un tribunal constitucional. Es un proceso constitucional en el cual el objeto de estudio es el análisis de constitucionalidad de las normas generales. Esto quiere decir, es un proceso a través del cual la Suprema Corte de Justicia analiza las normas generales que emanan tanto del Poder Legislativo Federal como de los congresos locales. Esta acción de inconstitucionalidad viene a la siguiente pregunta de la manera siguiente. ¿Dónde está regulada? Ya les comenté que en la fracción segunda del artículo 105 y existe una ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución. Es una ley reglamentaria que se ocupa de dos procesos constitucionales. El primero, que es la controversia constitucional en la fracción primera y la acción de inconstitucionalidad en la fracción segunda. Tercera pregunta. ¿Quién conoce de las acciones de inconstitucionalidad? La competencia está claramente señalada en el artículo 105 y en el artículo 1 de su ley reglamentaria. Exclusivamente es un proceso constitucional que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién puede presentar una demanda ante la Corte? El propio artículo 105 en su fracción segunda señala una serie de órganos y poderes del Estado mexicano que, reuniendo algunas características, como por ejemplo el 33% de los integrantes de los poderes legislativos o el Ejecutivo Federal, la Fiscalía General de la República, la CNDH, órganos autónomos, son los órganos y poderes que tienen la legitimación para poder presentar una acción de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son las partes en este tipo de procesos? Está la parte actora,
que es el órgano o poder que presenta la demanda, la autoridad demandada, que normalmente es el órgano legislativo, quien hace el proceso de creación, y el órgano que publica la norma, en este caso es el Poder Ejecutivo. Está presente la Fiscalía General de la República y terceros, que evidentemente, al igual que en la lógica del amparo, pueden tener un interés en que la norma subsista. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el objeto preciso de estas acciones? ¿El control de constitucionalidad o el control de validez normativa? A partir del 2011, evidentemente, también a través de la acción de inconstitucionalidad puede conocer la Corte de los tratados internacionales y, por tanto, llevar a cabo un control de convencionalidad. Ahora, quiero precisar que esta acción de inconstitucionalidad es un proceso constitucional propio de los tribunales constitucionales. Es el modelo de proceso que diseñó Hans Kelsen mediante un modelo concentrado para analizar la validez de las normas. Por tanto, en 1994 era necesario, si la Corte se estaba convirtiendo en un proceso constitucional, que por tanto también comenzara a conocer de este tipo de procesos constitucionales y no únicamente del juicio de amparo. Simplemente para acabar con estos aspectos generales, les diré que en el mundo existen 4 modelos diferentes para establecer un tribunal constitucional y que con esta explicación no nos va a quedar duda de que la Corte verdaderamente es un tribunal constitucional. El primer modelo es el modelo autónomo. Es un poder que es ajeno a los 3 poderes clásicos, que tiene plena autonomía y lo podemos observar en estados como Alemania o como España. Tenemos el modelo de las salas constitucionales, como la costarricense o como la colombiana, que son salas especializadas que pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Tenemos el modelo de salas locales, como en las entidades federativas del Estado mexicano, que conocen de procesos tendientes a respetar su constitución local. Y finalmente tenemos el modelo al cual pertenece nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el modelo de aquellas Cortes Supremas o Supremas Cortes que a través de reformas legislativas han ido delegando temas de legalidad a órganos que jerárquicamente son inferiores y que cada vez con el transcurso del tiempo adquieren más matices de un órgano exclusivo de interpretar la Constitución. Estos son los aspectos generales referentes a la acción de inconstitucionalidad. Ahora sí, a partir de lo anterior, entramos de fondo a la acción de inconstitucionalidad que hoy nos convocó tanto al Maestro Jesús como a mí, y que fue resuelta precisamente en esta semana. Generó mucha polémica por el sentido del fallo, y para aquellos que nos dedicamos al derecho constitucional, simplemente fue la confirmación de una doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia y de la observancia del funcionamiento de nuestra acción de inconstitucionalidad. Bueno, primero voy a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué requisitos tuvieron que satisfacer los órganos que presentaron una demanda ante la Corte? En primer lugar, tuvieron que señalar quién promovía, para que la Corte tuviera la posibilidad de contrastarlo con el 105 de la Constitución y observar si tenían legitimación. Tuvieron que señalar a las autoridades demandadas, que en este caso fue el Congreso Local de Baja California y el titular del Ejecutivo Local de dicha entidad federativa. Tuvieron que señalar cuál era la norma impugnada
por la cual acudían a la Corte. Y esta norma impugnada fue el artículo 8º transitorio de una reforma que se publicó en el Periódico Oficial de Baja California el 17 de octubre de 2019. Esta reforma, en síntesis, lo que hizo fue prolongar el mandato de un gobernador de 2 a 5 años, estableciendo que curiosamente esta reforma se publicó al finalizar el proceso electoral y fue una de las partes que la Corte tuvo que empezar a analizar, pero este análisis será objeto del maestro Jesús Cadena. Lo siguiente, ¿quién presentó esta demanda? ¿Y por qué hablamos de que se trata de la acción de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas, que van de los números 113, 114, 119 y 120? Primero hay que precisar que la acumulación, como saben, consiste en fusionar un expediente, fusionar una causa, cuando existe identidad de normas impugnadas, cuando existe identidad de autoridades demandadas. Lo que hace la Corte es acumular los expedientes para que en una sola sentencia se fallen todas las demandas y evitar que existan diversas sentencias que puedan ser contrarias. En este caso que nos ocupa, presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad, en primer lugar, el Partido Acción Nacional. En segundo lugar, Movimiento Ciudadano. En tercer lugar, el Partido de la Revolución Democrática. En tercer lugar, el Partido de la Revolución Institucional, que es el PRI. Un partido local de Baja California, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando todavía existía y no solamente era un elefante blanco. Y finalmente la presentó el INE. Y aquí en INE voy a poner unas comillas y voy a hacer una crítica. El INE no es una autoridad que esté facultada para presentar una acción de inconstitucionalidad. No sé a quién del jurídico del INE se le ocurrió que podían ir a la Corte a presentar una demanda sin que alguien les dijera que no podían hacer eso. Evidentemente, como se dice en el término coloquial, se balconearon con esta demanda y que finalmente la Corte, cuando empezó a analizar la legitimación de las partes, pues llegó a esta conclusión, que el INE no era una autoridad para efectos de la acción de inconstitucionalidad. Bueno, lo siguiente que quiero comentar va encaminado a la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los argumentos que presentaron las partes ante la Suprema Corte de Justicia? Es decir, ¿cuáles son las consideraciones que plasmaron en sus demandas para acudir a la Corte a señalar que este Tribunal Constitucional declarara como inválida esta reforma a la Constitución? Bueno, voy a hacer una clasificación de temas y voy a hacer una clasificación de órganos que presentaron. Miren, el Partido de la Revolución Democrática construyó sus argumentos bajo los siguientes temas. Primero, argumentó la violación al principio de legalidad, al artículo 16 de la Constitución. Después alegó una violación a la supremacía constitucional del 133. Hizo una argumentación muy escasa sobre la Carta Democrática y el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles. Y finalmente, hizo alusión a la violación del primer párrafo del artículo 14, que habla sobre el principio de irretroactividad de las leyes. El PRI se quebró la cabeza con dos argumentos. Primero, argumentó una violación a derechos político-electorales de las ciudadanas y de los ciudadanos, y también hizo alusión al principio de irretroactividad de las leyes.
Por su parte, el partido local de Baja California hizo alusión a la violación de certeza jurídica, hizo alusión a la violación al principio de legalidad, mencionó que había habido vicios en el procedimiento legislativo que el maestro Jesús va a explicar como el debido proceso legislativo, y finalmente hizo alusión a la vulneración de la seguridad jurídica. El Partido Acción Nacional puso en la mesa de debate los siguientes temas: vicios formales en el procedimiento legislativo y violación a los principios consagrados en la Constitución en los artículos 14, 16, 39, 40, 41, 116, fracción cuarta, apartado B, y estos dos temas fueron el eje rector de sus demandas. Y por último, Movimiento Ciudadano hizo alusión en su demanda a la violación a la supremacía constitucional, al principio de irretroactividad, al principio de legalidad, a vicios en el procedimiento legislativo y a la certeza y seguridad jurídica. En síntesis, estos son los temas que los órganos que presentaron la demanda pusieron en la mesa de análisis de la ponencia del ministro José Fernando Franco González Salas para llevar a cabo el análisis de constitucionalidad. Bueno, una vez que he dicho esto, me gustaría decirles que en el resultado de la sentencia, en mucho tuvo que ver 3 opiniones que presentó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las presentaron de manera quirúrgica, señalando que no se iban a meter a cuestiones electorales, porque evidentemente estarían invadiendo el argumento de la Corte, sino que simplemente se iban a referir a cuestiones de legalidad. Señalaron que era un tema de constitucionalidad, aunque también pudiéramos pensar que es un tema electoral y que le correspondía conocer a esta sala, pero la Corte, ya el maestro Jesús les dirá, hizo esta distinción en que se trataba de una reforma a la Constitución local, y eso no quería decir que tuviera temas implícitos de materia electoral, y por tanto le dio la legitimación a los partidos políticos que únicamente tienen acotada esta posibilidad de ir a la Corte en temas electorales. Entonces, hubieron 3 opiniones del Tribunal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se presentaron 22 amicus curiae, que para quien no lo comprenda todavía muy bien, son opiniones que personas pueden llegar a la Corte para que la Corte las tome en consideración, o para que de alguna manera se haga todo un proceso más democrático de el dictar la sentencia. Ahora, ante toda acción viene una reacción. Esto quiere decir que las autoridades demandadas pues hicieron una réplica de las demandas de acción de inconstitucionalidad que presentaron los órganos. ¿Qué fue lo que dijeron en síntesis? Que no había habido una violación al procedimiento legislativo. 2, sí advirtieron que no había habido una correcta notificación a los ayuntamientos de Baja California. Tercero, que había improcedencia en esta acción de inconstitucionalidad por 2 temas específicos. Por la legitimación de la CNDH, que ahí no sé, se les fue al consejero de Baja California, y se le fue también a los del Congreso local. O sea, es impensable que la CNDH no tenga legitimación. Y 2, la legitimación para los partidos políticos. Y algo bien raro que señalaron, que fue que ya se trataba de un acto consumado. Entonces, esta contestación del órgano legislativo
se fusionó con la contestación del órgano ejecutivo y en 9 puntos que hicieron de alguna manera toda esta contestación, únicamente destacamos esto, que no aducen violaciones al procedimiento, que hay improcedencia por parte de los órganos que presentaron la demanda y que prácticamente ellos no sabían por qué habían ido a la corte, si hicieron todo bien. ¿Sí? Ahí señalan una serie de tablas, de periodos, de mencionar que era parte de la voluntad popular y de la soberanía y todos estos temas que quisieron disfrazar el fondo de la acción de inconstitucionalidad. Creo que de mi parte es todo en este primer bloque. Ya saben ustedes cuáles son las generalidades de las acciones de inconstitucionalidad y ya saben cuáles son las particularidades de la demanda. Creo que es momento para que el maestro Jesús comience con su intervención a explicarles cuáles fueron las consideraciones que hizo nuestro Tribunal Constitucional. Por tanto, les agradezco mucho este primer bloque, su atención, y le doy la palabra al maestro Jesús. Muchas gracias. Bien, creo que quedó de manera detallada, puntualizada, el tema relativo a los aspectos formales dentro de la acción de inconstitucionalidad por parte del maestro Edgar, recuperando nada más 2 cuestiones que me parece importante sensibilizar. Primero, ¿qué se impugna? La validez del artículo 8º transitorio de la Constitución local, que se somete a regularidad a través de la Constitución federal, es decir, verificando si la Constitución local es compatible o no con la Constitución federal al ser una norma de carácter general. Y segundo, un tema que es relevante y que afortunadamente no prosperó dentro de los argumentos de los ministros de la Suprema Corte, que es si la CNDH tiene legitimación activa para poder combatir aquellas normas que guardan relación con la materia político-electoral. Me parece que este tema que planteaba el ministro Pérez Dayán es a todas luces un poco absurdo, puesto que el artículo 105, fracción segunda, inciso G, faculta a la CNDH a que pueda presentar acción de inconstitucionalidad contra cualquier norma que viole el ejercicio de derechos fundamentales. Es decir, que no importa la naturaleza del derecho, si es un derecho en materia económica, si es un derecho en materia cultural, si es un derecho político o es un derecho civil, la CNDH tendrá la legitimación. Me parece que esta parte hay que puntualizarla porque en el seno de la Corte precisamente se puntualiza que la CNDH sigue teniendo esta legitimación y no se acoge este criterio que pretendía introducir como un criterio nuevo el ministro Pérez Dayán, que desde mi punto de vista restaba o limitaba la procedencia de la acción cuando el artículo 105 es más que claro en el sentido de la legitimación activa para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora, ya entrando en el fondo, después de la agradable puntualización de los elementos primigenios de esta acción, la Suprema Corte aborda en esencia 6 puntos relevantes. 6 puntos relevantes. El primero, desde un punto de vista formal, recogiendo precisamente esta construcción metodológica que hace Hans Kelsen. Primero estudiamos los vicios de forma y después entramos a los vicios sustantivos o de fondo para poder hacer todo un análisis integral sobre la validez constitucional de la norma. En el primer análisis que hace la Suprema Corte, refiere precisamente a las violaciones al debido proceso legislativo, un criterio que ha sido retomado por nuestro máximo tribunal en diversas sentencias y que no es otra cosa más que recoger la línea interpretativa que ya tiene la Suprema Corte al respecto y aplicarla a este análisis de validez constitucional. La Corte había resuelto el año pasado, muy recientemente, un caso sobre la Ciudad de México en la acción de inconstitucionalidad 55/2019,
donde precisamente abordó este tema de las violaciones al proceso legislativo y cómo esta potencialidad de violaciones al proceso legislativo pueden generar una invalidez en la norma, derivado primero de que no se tuvo la oportunidad de escuchar a las minorías y de que toda la concatenación a las reglas procesales daba como resultado que la norma fuera inválida. En el caso en concreto, lo que resuelve la Suprema Corte son dos puntos medulares. Primero, que eran infundados los conceptos de invalidez presentados por los partidos políticos, sobre todo el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, así como el Partido Local de Baja California, en relación con la violación al debido proceso legislativo. Primero, porque las minorías sí habían tenido oportunidad de expresar los fundamentos en el debate legislativo, en el pleno del Congreso local, para poder atender al contenido de la reforma constitucional. Es decir, los miembros del poder constituido sí tuvieron la oportunidad de realizar manifestaciones, de expresar su posición respecto al contenido del dictamen propuesto, y en este sentido no había una violación al proceso legislativo. Por otra parte, puntualizó que las violaciones que se dan al proceso legislativo tienen que trascender de manera significativa a la disposición normativa. Si no trascienden de manera significativa y se estudian de manera aislada, esto no da como resultado la invalidez de la norma por carecer de elementos de forma, es decir, por violar el proceso que se tiene previsto tanto en la ley orgánica local como en su reglamento y en la Constitución local. Desde esta perspectiva, la Suprema Corte hace este primer acercamiento a los aspectos formales, declarando infundados estos conceptos de invalidez. Ahora bien, ya entrando al fondo, hay aspectos muy relevantes que tocar. Primero, la Suprema Corte determina que hay una violación directa a los principios de certeza electoral y legalidad. ¿Por qué? Porque precisamente se vulneró el artículo 105, fracción segunda, último párrafo, penúltimo párrafo de la Constitución Federal, que establece la obligatoriedad de que las leyes federales y locales se publiquen 90 días antes de iniciado el proceso. Y una vez iniciado el proceso, no hay la posibilidad de modificarla. ¿A qué llega la Corte? A que esta modificación ex posteriori, incluso al resultado final del proceso legislativo, violaba este principio de certeza electoral y legalidad, porque el poder constituido se había encargado de modificar la norma posterior al resultado que ya se había obtenido en las urnas, cuando los votantes decidieron elegir como gobernador al representante de Morena por un periodo únicamente de 2 años. Desde esta perspectiva es que se vulneraba este principio. Ahora, este principio guarda relación con el principio de prohibición de retroactividad o irretroactividad. ¿Por qué? Porque precisamente la Suprema Corte, en el segundo gran punto que analiza, dice que en el momento en el que la reforma construida por el poder constituido es emitida con posterioridad a la jornada electoral, se violó el principio de retroactividad de la norma, en virtud de que no era posible modificar los resultados para ampliar el mandato de gobernador en el caso en concreto, ya que la norma estaba imposibilitada para poder adicionar un significado que a todas luces era retroactivo, es decir, añadir a la disposición normativa una ampliación para el mandato constitucional de gobernador cuando no era posible, derivada de la prohibición constitucional prevista en el parámetro de regularidad constitucional. Después, la Suprema Corte analiza dos derechos que son importantes dentro ya del aspecto sustantivo, que es el derecho a votar y ser votado. Una violación al artículo 35, fracción primera y fracción segunda. Me parece aquí que la Corte queda de ver, porque pudo haber hecho un diálogo jurisprudencial con la Corte Interamericana, principalmente con dos criterios importantes.
El primero, el caso Yatama versus Nicaragua, y el segundo, el caso Jorge Castañeda Guzmán contra los Estados Unidos mexicanos, donde se abordó principalmente el tema de la participación del derecho a ser elegido en condiciones de igualdad. ¿A través de qué? Del voto. Dos consideraciones arriba la Suprema Corte. Primero, que se vedó el ejercicio del derecho al voto por parte de los ciudadanos en Baja California porque se les impidió poder elegir al sucesor de este mandato de gobernador previamente establecido, y dos, porque vedó la participación de los posibles contendientes al cargo de elección popular de gobernador en el estado, precisamente vulnerando la parte de la igualdad de condiciones en la participación, ampliando un plazo que no es permitido y que no fue elegido por los ciudadanos y las ciudadanas del estado más que por un plazo de 2 años. Desde esta perspectiva, la Suprema Corte hace un análisis pormenorizado del derecho al voto, recoge algunos precedentes importantes, y del derecho a ser votado también recoge precedentes importantes que ya había puntualizado anteriormente en su doctrina jurisprudencial y que sirven de sustento para poner de manifiesto que en este caso no se respetó el contenido sustantivo esencial de estos derechos, y por tanto esta reforma, este decreto, vulneraba el artículo 35 de nuestra Constitución. Después viene un tema que es sumamente importante, y sumamente importante dentro de un Estado constitucional democrático, que es la violación al principio de no reelección. La Suprema Corte aquí hace un análisis puntual, pormenorizado, del artículo 116, fracción primera de nuestra Constitución Federal, indicando que el gobernador no puede ampliar el mandato para el que fue electo, porque esta ampliación presupone una reelección. Y al presuponer una reelección, lo que está haciendo es incumpliendo con la prohibición constitucional de no reelección elevada a rango constitucional. Esto nos sirve para poder analizar las llamadas cláusulas pétreas o cláusulas de inmodificación constitucional, que en un momento tendrán que ser analizadas por la Suprema Corte bajo la perspectiva de si la acción de inconstitucionalidad puede ser un mecanismo para revisar las reformas a la Constitución Federal cuando violen este tipo de cláusulas o no es permisible. Un tema que será relevante para nuestras futuras elecciones, y que la Suprema Corte, si bien únicamente puntualiza el criterio de gobernador respecto de una constitución local, al invadir o al transgredir el artículo 116, fracción primera de la Constitución, esto no exime que pueda ser aplicado para otros ámbitos o para otras órbitas. Finalmente, la Suprema Corte utiliza el tema que ya también es muy recurrente en materia electoral, de la figura de la reviviscencia. ¿Qué es esto? Que para no generar el vacío normativo, la laguna normativa derivada de la inminente antinomia de la Constitución local con la Constitución federal, lo que hace es que revive el artículo transitorio octavo anterior para que precisamente quede vigente en lugar del que está declarando inválido con efectos erga omnes hacia el futuro. Desde esta perspectiva, tenemos que la figura de la reviviscencia lo que hace es ayudarnos a subsanar lagunas normativas para que no se genere este grado de incertidumbre o de inseguridad en los ciudadanos. Es decir, si invalida la norma, ¿cuál va a ser el periodo por el que va a continuar el gobernador? Generaría una incertidumbre en el ciudadano o la ciudadana de saber si era por 2 años o ya no es por 2 años al quedar invalidada la norma. Con esta figura, la Corte salva esta problemática interpretativa y lo que hace es establecer que el plazo será de 2 años, es decir, el plazo previo a la modificación que hizo el poder constituido. Como ven, hay una serie de violaciones a la Constitución Federal que sistematizadas podrían configurar
una grave violación a la Constitución o, como lo mencionó el ministro Saldívar, un fraude a la Constitución, del que puntualizaré un poco en las conclusiones respectivas. Pues bien, esto sería por mi parte en cuanto al fondo, tratando de rescatar los elementos más importantes de forma y fondo que se visualizaron en la sentencia y que fueron, desde mi punto de vista, abordados puntualmente por la Suprema Corte, con algunas salvedades en las que me parece que faltó un poco de argumentación en cuanto al contenido de elementos sustantivos, donde pudo haber profundizado un poco más. Pues bien, espero que haya quedado claro cuáles fueron los elementos formales y sustantivos en el estudio de fondo de esta acción de inconstitucionalidad. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias al maestro Jesús por su exposición. Y bueno, vamos a hacer una serie de comentarios sobre esta sentencia. Ya les explicamos por una parte, me dediqué a las cuestiones generales, al planteamiento de las demandas y de los temas que analizó la Corte, y el maestro Jesús hizo el análisis de los argumentos de la sentencia. Yo voy a iniciar mis comentarios señalando lo siguiente, que es una de las sentencias más sencillas que le ha tocado resolver a la Corte. Y cuando digo sencillas, no me atrevo a decir que por los argumentos que utilizó, sino que es una de las sentencias más sencillas que ha resuelto, porque este tipo de asuntos se resuelven únicamente con pura metodología. Y les voy a explicar cuál es la esencia metodológica de la sentencia. Para hacer un control de constitucionalidad o un control de validez normativa, desde la metodología existen 3 modelos diferentes. El primer modelo es el que se limita a analizar competencia y procedimiento. La Corte lo hizo en la primera parte de sus considerandos y llegó a la conclusión, junto con los argumentos de los legisladores y del gobernador, que evidentemente son órganos que tienen la competencia para reformar su constitución. Entonces, le damos un palomazo. El segundo filtro de este primer modelo tiene que ver con un aspecto formal, con el procedimiento legislativo. Y aquí la Corte utilizó su primer análisis del concepto de invalidez para analizar posibles violaciones al procedimiento legislativo. Ya había señalado el maestro Jesús que la Corte llegó a la conclusión de que no había habido una violación en el procedimiento legislativo. Él expuso que existieron los tiempos suficientes para analizar el proyecto, y por una tesis medio rara que tiene la Corte que señala que se tiene que estudiar en su conjunto el procedimiento legislativo, en muy pocas ocasiones la Corte se atreve a meterse aspectos de violaciones formales en el procedimiento legislativo. Entonces, este primer modelo que es de licenciatura, la Corte lo hizo. Siguió el segundo modelo, el de los principios y valores en la Constitución. Y aquí fue cuando determinó que había habido una violación a los principios democráticos que están establecidos en la Constitución. Yo escuché algunos doctrinarios que habían hablado del efecto corruptor. No, señores, el efecto corruptor es una categoría muy distinta. Aquí no mezclen al efecto corruptor. Aquí simplemente hubo una violación directa a principios de la Constitución y, por tanto, este decreto que se publicó en octubre de 2019 fue invalidado, porque sí pasó el test formal y material, pero la Corte, en el segundo modelo de validez, advirtió que había habido una violación a los principios de la Constitución. Ya el tercer modelo, que es tratados internacionales, la Corte no se metió, y yo creo que no se quiso meter porque el ministro ponente es muy tibio para abordar tratados internacionales
y sentencias de la Corte Interamericana. Pero bueno, no pasa nada. Bastó simplemente contrastarlo con la Constitución para que la norma se declarara inválida. El segundo apunte que voy a hacer es el siguiente. Es de estas sentencias o de estos ejemplos que a nosotros nos sirven como académicos para desarrollar en una hora de clase, para decirles a las alumnas y a los alumnos qué es lo que no deben hacer cuando se titulen y qué es lo que no deben hacer si en algún momento son legisladores o son políticos. Es una sentencia que podremos resolver en una hora, en un ejercicio en clase, y que yo estoy seguro que con la simple lógica jurídica, con la simple lógica, la intuición, evidentemente este decreto, desde que se publicó, no olía, ¿sí? Perdón por la palabra, pero apestaba a inconstitucional. Ya toda la cuestión política, todos estos contrastes entre los partidos políticos, a nosotros como académicos, como investigadores, no son ajenos. Nosotros nos limitamos únicamente al análisis y a la interpretación de las normas, aunque sí tomamos en consideración los contextos políticos, pero en este caso, afortunadamente, la Corte refrendó su papel de tribunal constitucional y mostró una autonomía. Y yo me puse a pensar una vez que acabó la sesión, ¿alguna ministra o algún ministro se hubiera atrevido a decir que era un decreto constitucional? La votación fue unánime. Y yo creo que si alguien se hubiera atrevido, pues evidentemente los reflectores no estuvieran en el proyecto, sino estuvieran en la persona que a su consideración jurídica hubiera estimado como constitucional la norma impugnada. Entonces, a pesar de que hay algunos ministras y ministros que fueron nombrados durante este sexenio, pues evidentemente pues no pudieron hacer mucho. ¿Sí? Por ahí Pérez Dayán quiso hacer algo, como mencionaba el maestro Jesús. ¿No? Ahí hubo un conflicto, pero evidentemente era una sentencia que, como en esta novela de Crónica de una muerte anunciada, era una sentencia con una crónica de inconstitucionalidad anunciada. Este es mi primer apunte y voy a ceder el uso de la palabra al maestro Jesús. Bien, muchas gracias al maestro Edgar. Solamente quisiera hacer 3 apuntes muy particularizados sobre esta sentencia. Primero, uno que la verdad me gustó bastante dentro de la participación del ministro Saldívar, cuando menciona que esta norma de carácter general representaba un gran fraude a la Constitución. ¿De dónde trajo a contexto precisamente este tema el ministro Saldívar? Bueno, pues de una teoría del profesor Manuel Atienza y el profesor Juan Ruiz Amado sobre los ilícitos atípicos. Esta figura del fraude que nace en el Código Napoleónico, en el derecho civil, pues ahora se traslada al ámbito constitucional. ¿Y cómo se traslada? Bajo una apreciación sumamente específica. El fraude a la Constitución se da cuando la utilización de una norma se establece para lograr fines contrarios a lo previsto no únicamente en la Constitución, sino en el parámetro de regularidad constitucional. Esta parte es importante porque no es la primera vez que la Suprema Corte aborda este tema. En la acción de inconstitucionalidad 6 del 2018 y sus acumuladas 8 y 11 sobre la validez de la entonces Ley de Seguridad Interior, la Corte retomó este criterio cuando cuando el Congreso Federal intentó engañar a la Constitución regulando el tema de la materia de seguridad interior, haciéndolo pasar por el tema de seguridad pública. Un tema que también ahorita pues está en boga, porque nuestro presidente ha lanzado un decreto en el que establece, con base obviamente en una reforma constitucional anterior, la permanencia de la Guardia Nacional para las labores de seguridad
pública que desde mi punto de vista es sumamente inconvencional. Entonces, este concepto de fraude a la Constitución se trae a contexto para determinar cuándo una serie de violaciones concatenadas representan un peligro para la estabilidad constitucional, para la democracia constitucional y para las instituciones, puntualizando que este fraude se da en razón de un engaño provocado por el poder constituido local de Baja California, que sin lugar a dudas resultó en una intromisión directa en el contenido constitucional. Ahora, hay una parte que es sumamente puntual y que me parece que la Corte debería de abordar muy prontamente en algunos de sus criterios. Cuando se resuelve un fraude a la Constitución, podrá determinarse que esa norma goza o no goza de presunción de constitucionalidad, es decir, desaparecer toda posibilidad de conservación del derecho o de interpretación conforme para determinar que cuando una norma represente un fraude a la Constitución, ya no gozará del principio de presunción de constitucionalidad. Un tema que es sumamente importante y que me parece que la Corte pudo haber abordado en esta sentencia. Ahora, respecto del tema de si era un caso fácil o un caso difícil, pues me parece que en palabras del profesor Dworkin, la mayoría de los casos que engloban principios pueden catalogarse como casos difíciles. Sin embargo, en este caso no estamos del todo frente a un caso difícil, porque la apreciación prima facie de las violaciones a la Constitución nos llevan a la conclusión de que la norma era eminentemente inconstitucional. Entonces, me parece que la argumentación y la interpretación utilizada en el caso para la Suprema Corte, si bien no representa un caso difícil, sí fortalece la autonomía y la independencia judicial, que espero no termine en casos mucho más polémicos, como por ejemplo el de los superdelegados, que también muy pronto la Suprema Corte tendrá que pronunciarse y que representa también otro gran fraude a la Constitución y que espero que al ser un tema políticamente un poco más complejo, la Suprema Corte no cambie de opinión como a veces lo suele hacer. Muchas gracias. Muy bien, nos han llegado algunas preguntas. No puedo visualizar todas en el orden cronológico en el que se presentaron, pero hay algunas que dicen: ¿existe alguna sanción para que los legisladores ¿qué dice? ¿Existe alguna sanción para los legisladores que aprobaron la ley Bonilla? Pues no se trata de hacer una cacería de brujas. Ellos tienen como legisladores la libertad de votar, la libertad de analizar. ¿Sí? Imagínense que de todas las leyes que la Corte en acción de inconstitucionalidad declarara como inválidas en su totalidad o en alguna porción normativa, empezáramos con procedimientos de responsabilidad política o algún tipo de responsabilidad, nos quedaríamos sin legisladores en el primer año de funciones. Nos quedaríamos sin muchos legisladores, ¿no? Ellos tienen la libertad de votar, tienen la libertad de discutir. ¿Sí? Imagínense si les cortáramos este derecho, de alguna manera los censuráramos. Que no hay más preguntas o no las puedo visualizar. No sé si el maestro Jesús pueda visualizar más preguntas. Hay una pregunta más de Diana que dice: ¿puedo plantear una duda? Quisiera saber si pese a la reforma electoral de 2015 se considera el principio de no reelección como un principio democrático establecido constitucionalmente. Bueno, esta reforma del 2015 no aplica para gobernadores ni para el presidente de la República. Me parece que en este tenor el principio de no reelección sigue siendo una cláusula pétrea cuando hablamos
precisamente de la elección de estos cargos. Cosa distinta cuando hablamos de cargos de diputados o de senadores, donde sí es permisible. Desde mi punto de vista, y muy complejo será, que la Suprema Corte se pronuncie sobre la revisión constitucional de una reforma a la Constitución Federal, porque el criterio siempre ha sido que tanto el proceso de reforma como la reforma en sí misma, es decir, el producto de la reforma, no son revisables en sede constitucional. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente, la acción de inconstitucionalidad no tendría cabida, ni tampoco la controversia constitucional, a menos que la Corte decidiera interpretar en un sentido distinto esto, solamente en el caso de que se vulnere una cláusula pétrea o de inmodificación constitucional, pero con la integración actual lo veo también sumamente complicado que esto suceda. Yo ya no aprecio si hay más, si hay más preguntas. No, ¿verdad? Bueno, si no hay más preguntas, nos queda más que agradecer el tiempo que estuvieron atentas y atentos a esta transmisión y decirles con toda sinceridad, como no somos políticos, que les podemos hablar directamente, que este ejercicio fue un primer acercamiento a la fusión entre Zoom y Facebook Live, porque en nuestro grupo de amigos procesalistas constitucionales tenemos planeado en la siguiente semana comenzar a hacer una serie de clases compartidas en la que ya no solamente vamos a comentar una sentencia con Maestro Jesús, sino que se me ocurre que podamos dar una clase de parámetros de regularidad constitucional, una clase de interpretación constitucional, o uno de los temas que le gusta mucho a él, que es la argumentación jurídica, los casos difíciles. Entonces, hicimos este ejercicio para ver las complejidades técnicas a las que nos podemos enfrentar en la semana siguiente. Y bueno, ya les estaremos avisando puntualmente cuáles van a ser las clases compartidas. Vienen una serie de presentaciones de libros, donde el maestro Jesús y yo vamos a fungir como comentaristas o como moderadores. Entonces es un ejercicio que vamos a empezar a hacer. Es la primera ocasión que vinculamos Zoom con Facebook y bueno, como investigadores necesitábamos comprobar nuestra hipótesis, necesitábamos comprobar el proceso y bueno, me despido de mi parte y le doy la palabra a Jesús por si se quiere despedir de todas y de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, no me queda más que agradecer al maestro Edgar por la oportunidad de esta charla. Me parece que fue importante y recordarles que, como lo indica él, estaremos realizando algunos otros foros, seminarios, presentaciones de libros para que ustedes sigan en contacto con el derecho procesal constitucional de manera virtual, en lo que la cuarentena nos permite salir de nuestros hogares, y que recuerden que las nuevas tecnologías pues también sirven para acercarnos, para saludarnos y para compartir conocimientos, impresiones, sin que nadie aquí tenga una verdad absoluta, sino vertimos opiniones de carácter personal a través de investigaciones, metodologías o algunas otras circunstancias que nos ayudan a analizar sobre todo cuestiones relacionadas con el derecho constitucional. Sería todo por mi parte y recordándoles que sigan el canal de el grupo, perdón, de Hablemos de Derecho Procesal Constitucional, y en unos minutos también, en breve, el doctor Giovanni estará teniendo ahí una participación sobre tribunales constitucionales ante la pandemia del COVID, que también les recomiendo ampliamente. Muy buena noche, que tengan todos y todas.